estas situaciones que estamos viviendo, situaciones económicas, las vamos a comentar ahora mismo en una tertulia. De momento tenemos a nuestro primer asistente, que es Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Muy buenos días, Rafael. Hola, buenos días. Estábamos aquí comentando eso, que hay muchas... La situación económica ahora mismo, ya no solo a nivel España, sino a nivel Europa y a nivel mundial, depende de muchos factores, principalmente de que se supere, ¿no?, esta pandemia, pero también de cómo gestionemos esa recuperación. No sé cuál es su idea o cuál es su visión así a grandes rasgos global, principalmente para España, ya que estamos aquí. Bueno, a mí me parece que para España este cuarto trimestre va a ser un poquito peor, peor que el tercero. La caída importante del turismo en el cuarto trimestre, el cierre de muchos comercios, los confinamientos en el cuarto trimestre en algunas comunidades autónomas nos va a hacer crecer negativamente, es decir, que vamos a producir menos en el cuarto que en el tercero. Pero en el panorama internacional sí que se observa mejoras con el Tratado de Libre Comercio de Asia, que va a suponer un crecimiento importante para aquella región, la salida de la crisis de Japón, gracias a que China ya está creciendo muy rápidamente, que es un buen cliente de Japón. Vamos a ver cómo se resuelve lo del Brexit, pero si Biden anima a Boris a que la cosa se vaya hacia una salida de Gran Bretaña pactada, y luego las vacunas, que sin duda están dando energía a la economía mundial. No obstante, pese a que existan las vacunas, este tratado del que hablaba de libre comercio, es cierto que las previsiones para España no son muy optimistas. De hecho, el FMI advierte de que el PIB no volverá a niveles de 2019, podría no volver a niveles de 2019 hasta 2025. No sé si usted coincide con esas previsiones. Bueno, no, yo no diría tanto como 2025, pero a lo mejor es 2024. Lo está diciendo la AIREF, lo está diciendo el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, que no se están aprovechando suficientemente las relaciones con la Unión Europea, y sobre todo esos fondos que necesitamos, que yo creo que el gobierno ha presupuestado, según tengo por aquí apuntado, ha presupuestado unos 20.000 millones de euros. Yo no creo que lleguen a tanto el aprovechamiento de esos fondos europeos, pero que duda cabe que necesitamos esa ayuda europea para poder dar un paso al crecimiento económico. Vamos a ver cómo va a ser el año 2021 para poder tener una idea ya de cómo será el 2022, 2023, para poder llegar a los niveles de PIB, de producción, que teníamos en 2019, que es un poco el objetivo que nos planteamos. Rafael, en unos momentos continuamos, vamos a dar entrada, muy buenos días, también a nuestro siguiente invitado esta mañana, Juan Ramón Cuadrado, director del programa de doctorado de la Universidad Camilo José Cela. Muy buenos días, Juan Ramón. ¿Me escucha? Juan Ramón, ¿me escucha? Sí, yo creo que él sí que nos está escuchando. Y nosotros a él no. Estamos escuchando nosotros a él, pero enseguida lo solucionan. Bueno, en unos momentos... Sí, Juan Ramón, creo que ya le podemos escuchar. Sí. Buenos días. Buenos días. Sí, era problema nuestro, ¿eh? No le estábamos escuchando, pero era problema nuestro. Ya le dejo con Eva Villanueva. Que... Bueno, más que nada porque ya les saludo a los dos y quería decirle, bueno, bienvenido a esta tertulia de Business Conexión. Rafael Pampillón, que está al otro lado, nos comentaba hace un momento, realmente, bueno, nos ha presentado el programa, nos ha resumido la actualidad económica, dónde mirar, pero queríamos hacer así una primera evaluación sobre lo que es la situación económica ahora mismo de España, cuando las previsiones apuntan a un cuarto trimestre que va a acabar pues bastante peor que otras zonas del mundo, y contrastaba pues a lo mejor con el crecimiento de Asia. No sé cuál sería su primera pincelada para evaluar el momento económico, ¿no? ¿Cuál es su radiografía de la economía española para este final de año? Y su perspectiva de recuperación. Muchas gracias, buenos días.
Yo suelo decir siempre que las cosas pueden verse con luces cortas o luces largas, ¿no? Cuando vamos en un auto con las luces cortas vemos pues el bache que está ahí delante, una piedra, e incluso si aparece algún conejo o algo, ¿no? Si ponemos las luces largas vemos otras cosas, vemos cómo sigue la carretera, si hay una curva, si viene algún vehículo en el largo plazo, si no hay buena vista, si hay alguna señal, etcétera, ¿no? Entonces, en esta situación de España yo creo que estamos demasiado pegados a las luces cortas, ¿eh? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasará este trimestre? ¿Qué puede ser del año 2021? Ahí hay toda una serie de cambios y de efectos no positivos, desde luego ya lo ha dicho el profesor Pampillón, pero quizá haya que mirar los efectos permanentes que nos van a agobiar en los próximos años. Y en este sentido es en el que hay que releer bien el informe del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hay problemas de fondo que van a acompañarnos y que van a permanecer. Y con las luces largas las podemos predecir y además empezar a preocuparnos más, ¿no? Por ejemplo, la desaparición de empresas. No es fácil crear nuevas empresas cuando de pronto muchas de ellas han cerrado, algunos autónomos no volverán a abrir, algunas de las grandes empresas están efectuando recortes en personal y en su planteamiento para el largo plazo. Bueno, un tema importante que nos acompañará en el largo plazo es el tema del desempleo, es decir, cuántas personas de las que ahora están paradas o están en los ERTE volverán a reintegrarse realmente en el mercado de trabajo. Hay un desempleo estructural muy fuerte en España no desde ahora, sino mira, con luces largas lo vemos hacia atrás incluso desde hace casi 10 años, casi un 16,9% de desempleo estructural, ¿no? Y hay otros problemas que también a mí por lo menos me preocupan, de cómo quedará la industria, ¿no? El sector industrial español ha ido disminuyendo su peso en la economía, por lo menos en términos de empleo. Y luego hay en las luces largas, desde luego, están las reformas estructurales que se repiten y se vuelven a repetir, que habría que hacerlas, que nos lo pide Europa, pero que nunca emprendemos. Como ya introduce la variable, ¿no? Lo que reclama Europa, querría que nos hicieran un poco esas reformas estructurales que pide Europa. Apuntaba ahora mismo Juan Ramón ese problema de la industria en España, o la falta de industria también. ¿Por dónde deberían ser esas reformas estructurales? Y por otra parte, en estos momentos en los que está vetado que se va a extender más en el tiempo la aprobación de esos fondos europeos, que van a tardar en llegar y que son tan necesarios, sobre todo para que superemos, ya no en reformas estructurales, superemos esta situación endémica de la economía, ¿cuál es el momento? O sea, ¿en qué situación nos vemos si se retrasan las ayudas? ¿Y qué es lo primero que se tendría que hacer para tratar de conseguir que nuestra economía sea menos vulnerable? No sé si Rafael, por alternar, le tocaría. Sí, a mí me parece que lo que ha dicho Juan Ramón sobre la industria es muy importante, y son los gastos que mejoran y que animan a los empresarios extranjeros a invertir en España, y también a los españoles a crear nuevas empresas con las dificultades que ahora tenemos, el que estemos trabajando en sectores de futuro, en sectores que tienen que ver con lo que la Comisión Europea nos está pidiendo, pues de mayores gastos en capital humano, en mejora de la formación profesional de la gente joven que está en paro, que muchos de ellos no tienen, tienen la ESO o no llegan a ese nivel de educación mínima. En definitiva, el capital humano y el capital tecnológico, de mayores gastos en investigación y desarrollo. De hecho, en los presupuestos se espera
que la Unión Europea nos ayude con unos 4.700 millones de euros para aumentar los gastos en I+D. La capacidad que tenemos para gastar en I+D es limitada por la propia capacidad del sistema científico y tecnológico español. Yo creo que ir hacia la frontera del conocimiento, ir hacia sectores punta, mejorar nuestra competitividad, tal como se ha venido produciendo desde la anterior crisis, la de 2008, que hemos exportado cada vez más, a mí me parece que es ahí donde hay que poner el foco, teniendo en cuenta que, como ha dicho Juan Ramón antes, mucha gente que se sale de los ERTE se va al paro. Los ERTE se están reduciendo, pero sector hostelería, sector del turismo, sector del transporte, sobre todo líneas aéreas, bueno, ahí hay una caída muy importante en la demanda y la economía española está en esta situación de estancamiento económico porque falta que se pongan los medios para que apostemos por sectores de futuro. Juan Ramón. Sí, vamos a ver. Ayer salía una noticia de Europa que no es nada buena, ¿no? Es el plante de Hungría y Polonia en cuanto a que se incluya el requisito de el respeto al Estado de Derecho como condición sine qua non para recibir fondos de ese Fondo de Recuperación Europeo que es tan importante, ¿no? Bueno, esto supongamos que se puede arreglar, pero de momento lo que hace ya es retrasar un poco más todo el proceso de llevarlo a la práctica, porque no está aprobado en teoría, pero necesita la aprobación del Consejo de Europa, es decir, de los primeros ministros europeos, y si dos países dicen, oiga, usted se está interfiriendo en mi soberanía, yo en mi país, en lo político, puedo hacer las cosas a mi modo, no tiene usted por qué exigirme ni decirme si el Poder Judicial debe estar más libre o más separado del poder político, etcétera, ¿no? Bueno, este plante de estos dos países creo que es una muy mala noticia y es una noticia de ayer, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que quizá, si ya era optimista, incluir algo más de 21.000 millones de procedencia europea en los presupuestos de España para el año próximo, quizás sea mucho más optimista todavía cuando estamos viendo que se va a retrasar todo el proceso o que se puede retrasar. Es verdad que se pueden arbitrar lo que llamaríamos triquiñuelas, ¿no? Ayer decía alguien, bueno, pues no pongamos esa cláusula, creo que incluso Alemania lo sugirió, no pongamos esa cláusula y de momento la retiramos y después cuando ya esté todo el proceso en marcha volvemos desde el Parlamento Europeo a tratar de introducirla de nuevo y, por tanto, a exigir a Polonia, a Hungría y a cualquier otro Estado que plantee cuestiones de tipo de Estado de Derecho que no lo haga o que las cambie, ¿no? Pero, en todo caso, esto introduce turbulencia, ¿no? Estábamos en un buen camino, hemos hablado de que ya vienen los fondos europeos, bueno, se han incluido en el presupuesto y la verdad es que uno pensaría que se van a empezar a mover si acaso más allá de mayo o junio. ¿Qué significa todo esto? Significa todo esto que quizá en este gobierno en particular habría que fijarse en el cortísimo plazo. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Antes hablaba yo de luces cortas y luces largas, pero en las luces cortas lo que hay, y el profesor Pampillón lo ha apuntado previamente, es una caída de la actividad en los próximos meses, quizá no tanto en el mes de diciembre, que algo se recuperará porque, bueno, algo de gasto se aumentará, pero desde luego en enero la caída puede ser tremenda, ¿no? Y si en alguna medida no se recupera el turismo canario, algo del turismo balear, etcétera, ahora me refiero, ¿no? No ya en verano.
Entonces, la verdad es que tenemos muy poco donde agarrarnos para que esta economía no siga aumentando el desempleo, la destrucción de tejido productivo, el cierre de empresas, etc. Entonces, ahí hay una política a corto plazo que yo no la veo en el gobierno. Es decir, estamos hablando del presupuesto, estamos entretenidos en cosas, en la ley de educación, en la ley de memoria histórica, pero no estamos de verdad poniendo el foco en la economía real, en la economía inmediata. Y la economía inmediata a corto plazo nos marca una situación que va a peor o que puede ir más a peor, porque peor ya está. Esta situación además hay que enmarcarla en esto que acabo de decir y termino, que es que quizá la ayuda europea, tan manoseada, tan traída y llevada, no venga tan rápidamente, no llegue con tanta rapidez y por tanto o bien el gobierno actúa de inmediato o la situación va a empeorar y ese bache que el Fondo Monetario Internacional marcaba hasta el año 2024 o 2025, quizá efectivamente, aunque a mí me parece demasiado pesimista, pero quizá efectivamente acabe cumpliéndose. Y en ese corto plazo hay cosas que hacer. Si quieren hablamos de ello. Decía que en ese... bueno, no, adelante, profesor Cuadrado, si tenía algo que aportar, por favor. Bueno, por ejemplo, hay que identificar actividades que tengan capacidad tractora, capacidad de arrastre del resto de los sectores, identificar estas actividades, identificar proyectos y fomentarlos de inmediato, ¿no? Un sector que, mal que nos pese, es un sector tractor, es un sector que arrastra a otros muchos, es el sector construcción. Y en el sector construcción no estoy hablando de construir viviendas, sino estoy hablando de un sector en el que la rehabilitación de viviendas, por ejemplo, se fomente desde los ayuntamientos, desde las comunidades autónomas, etcétera. Y ahí hay mucho que hacer. Lo está haciendo la gente por su cuenta, pero en todo caso, si se ponen ayudas para que esa rehabilitación de viviendas pueda llevarse a cabo, es un apoyo a este sector. La promoción de vivienda de alquiler. No se solucionan los problemas poniendo un límite al alquiler ni prohibiendo subir los alquileres. El problema del alquiler se soluciona si se construyen y además lo más rápidamente posible viviendas sociales, viviendas de alquiler. Y por supuesto en el ámbito de las infraestructuras. Las infraestructuras son movilizadoras de la economía y por tanto en las redes de transporte, tanto urbano como del ferrocarril de mercancías, pues son dos ejemplos en los cuales hay cosas que hacer. El transporte de mercancías de España viene hablándose de él desde hace 15 años. Hay un par de líneas donde discurre algún tren de mercancías, desde Madrid hacia Asturias, etcétera. También Madrid-Valencia hasta el puerto. Pero eso se ha ido deteniendo y no ha acabado de cuajar. ¿Por qué? Porque Renfe lo ha impedido, básicamente. Renfe no estaba interesada en todo esto. Bueno, pues estas son ideas para actuar en el corto plazo. Es decir, pasado mañana podríamos tener un Consejo de Ministros en el cual ya se aprobaran medidas concretas que reactiven el sector construcción. Mal que nos pese, no es que el sector construcción sea un sector de futuro ni estratégico, etcétera, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de que no se pare más la economía. En la misma idea estaría todos los apoyos que puedan darse y cuanto antes al sector turismo, ¿no? Los ha hecho Francia, los ha hecho Alemania. Están subvencionando y están recapitalizando todas las empresas del sector turismo y del sector restauración, etcétera, para que no cierren, ¿no? Bueno, pues estos son medidas a corto plazo. Y a mí me parece que en este momento no hay encima de la mesa de los debates, primero en el Consejo de Ministros y tampoco en el Parlamento, qué hay que hacer en el corto plazo, ¿no? Profesor Pampillón, disculpe, porque es que sé que usted también quería hablar y bueno, y le he dado paso al profesor Cuadrado que acababa de hacer su intervención, pero por supuesto nos gustaría escuchar qué es lo que tenía que aportar. Sí, uniéndome a lo que decía el profesor Cuadrado,
de las posibles restricciones presupuestarias que se pueden producir por la caída de la actividad económica, que supone una caída muy importante en los ingresos, tanto por IVA como por sociedades. El IRPF también está cayendo como consecuencia del aumento del desempleo, y el gasto público está aumentando para poder pagar los ERTES. El gasto público está aumentando para poder subvencionar a todos esos sectores de los que venía hablando el profesor Cuadrado. Yo creo que el déficit público se va a disparar, que la deuda pública puede llegar al 120% del Producto Interno Bruto, y que no hicimos bien nuestros deberes a la salida de la crisis anterior. Yo creo que desde el año 14 hasta el año 19 nosotros crecimos a una media del 3%, el déficit público no se redujo suficientemente, la deuda pública se mantuvo, y ahora nos encontramos con un problema de deuda muy, muy, muy importante, y que si no llegan esos fondos europeos, la deuda pública puede ser una restricción importante, sobre todo si lo que hacemos es gasto corriente, es gasto improductivo, sobre todo si lo que hacemos es gasto suntuario que habría que reducir. A mí me parece que hay que ir hacia ese gasto productivo del que había hablado antes el profesor Cuadrado, hacia un gasto que mejore la competitividad de nuestra economía, que mejore la reducción de costes. Por ejemplo, en el transporte ferroviario decía que el principal actor, que es Renfe, no facilita el que otras compañías puedan trasladar sus mercancías a través de la red de Adif. Porque, claro, Adif es público, Renfe es público. Yo creo que hay mejoras importantes en la reducción de gastos corrientes, de gastos improductivos, para compensar el gasto que tenemos que hacer en el desempleo, en la mejora de la sanidad, en la mejora de la educación, que hay que gastar más por razones de la pandemia. Creo que no veo que este sector público que tenemos, que este gobierno esté en la línea de intentar ahorrar por esa línea de reducir gastos que en este momento habría que comprimir para poder relanzar la economía productiva. Porque si no, al final, si no hacemos un poco lo que la Comisión Europea, ¿no?, que los fondos europeos nos están pidiendo, que es mejoras en las infraestructuras, mejoras en todo el tema de la descarbonización de la economía, todo lo que tiene que ver con los cambios tecnológicos y la mejora de la formación profesional, pues pudiera ser que la Comisión Europea dijera: estos son unos señores que tienen una deuda pública muy alta y que convendría indicarles, a lo mejor intervenir a la economía española. Yo no creo que se llegue a ese extremo como hizo la Comisión con Grecia, pero sí que si los fondos europeos no llegan o esos fondos no se dirigen hacia esas finalidades de mejorar la productividad, sí que la economía española tendría problemas de tener su propia autonomía política. Es decir, que hay que hacer ajustes también. Hay que hacer ajustes donde sea necesario para poder gastar en aquello que necesita. Y para eso la colaboración público-privada en estos fondos europeos, ¿no?, en estos 17.000 millones, 20.000 millones que están presupuestados para el año que viene de fondos europeos, tienen que ir de la mano necesariamente del sector privado, que son los que tienen quizá más capacidad para gastar y para invertir en sectores de mayor productividad. Y Rafa, ¿no crees que precisamente el gobierno estará poco a favor de que el sector privado sea el que reciba muchos de estos fondos, los administre y decida y presente proyectos, etcétera, y que el gobierno de alguna forma no inaugure, no se ponga medallas, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ves? Desgraciadamente, es como dices, desgraciadamente
Juan Ramón, desgraciadamente ellos quieren pilotar desde la Moncloa esos gastos, esas inversiones, y yo creo que hay que dar paso efectivamente a que esos fondos europeos los administren mejor el sector privado. España es un país, por ejemplo, en investigación y desarrollo, donde el sector público tiene una presencia, el sector público investigador, el sector público científico y tecnológico, muy superior a países como Estados Unidos, por supuesto Alemania, donde nosotros estamos a lo mejor en el 60% del sector privado. El sector privado gasta el 60% del I+D, en Alemania el 70%, en China casi el 80%, en Japón casi el 80%. En los países asiáticos el sector privado es el que impulsa la investigación, el desarrollo, la innovación, porque están más cerca de las necesidades que tiene el mercado. Y yo creo que en España tenemos efectivamente un sector público que acapara y que quiere tener el protagonismo de ese gasto que se tiene que hacer con los fondos europeos. Pues con ese... Bueno, quería decir que me ha encantado además que ustedes mismos hayan hecho hincapié precisamente, ¿no?, en esa cuestión de que tal vez aquí en España nos guste más, ¿no?, esa tradición del gobierno de turno apropiarse de esas inauguraciones, ¿no?, en lugar de esa conexión con el mercado, ¿no?, de mucha política y menos mercado, que a lo mejor es lo que necesita más en nuestro país. No nos queda mucho tiempo y el Consejo de Ministros va a aprobar nuevas ayudas para pymes y autónomos para extender 3 años más para devolver los préstamos al ICO. Estas medidas junto con, bueno, querría para puntualizar en este momento en el que están reclamando la necesidad de esas reformas, de esa inversión real del mercado, apostando por lo que realmente decía antes el Cuadrado acerca del sector de la construcción, que al final es lo que tenemos y lo que nos puede ayudar ahora mismo. Esas medidas que se introducen para apoyar, ¿van a servir de algo o van a aumentar simplemente las cuentas públicas y al final va a quedar un poco en vacío por terminar? No sé si ese es el camino o no. Le toca a Cuadrado. Yo quisiera ahí tomar la palabra un poco porque cuando uno va por las calles paseando o hacer algún recado o lo que sea, entristece enormemente ver tantas persianas bajadas, da la impresión de que para siempre, ¿no? Y tantos, incluso letreros que dice hemos cerrado, ¿no? Y otros que dicen se alquila, ¿no? Donde antes había tiendas, donde antes había un zapatero, había una peluquería, había lo que sea, ¿no? Alguna actividad, un bar o lo que sea, ahora hay persianas cerradas. Como siempre aquí llegamos tarde, es decir, cuando el muerto ya empieza a oler, entonces le inyectamos la penicilina, ¿no? Las pymes han sido uno de los sectores más abandonados en este periodo que ha transcurrido desde marzo de este año hasta ahora. Se les ha ayudado poco, han protestado o han clamado por ayudas, pero ahí están, ¿no? Yo tengo debajo de mi casa un zapatero que me anunció el otro día que, bueno, seguramente a finales de este mes máximo va a aguantar hasta Navidad, pero él está dispuesto a cerrar esa zapatería e irse, ¿no? Bueno, es un pequeño artesano, es una pequeño negocio, si queremos, no salva la economía española, pero ¿cuántos de estos hay en España en este momento? Personas que no tienen, es verdad que se les podría llamar empresas demasiado débiles para subsistir, pero es verdad también que daban empleo a personas. Son los autónomos, son un poder numerosísimo dentro del empleo español y son un empleo con iniciativa que no ha recibido ayudas, que siguen pagando los mismos impuestos, que siguen pagando el alquiler y que lo único que se le ofrece son créditos. La gente tonta no es. Si usted me ofrece un crédito, quiere decir que yo lo tendré que devolver.
¿Cuándo podrá un negocio de tipo pequeño devolver un crédito en una situación como esta? La incertidumbre que plantea los próximos 2 años, por ejemplo, no le permite pensar que va a amortizar ese crédito rápidamente. Y por tanto, fíjese usted que de los créditos del ICO, más de 20.000 más del 20%, perdón, de lo que había ofrecido no se ha empleado todavía. ¿Por qué no se ha empleado? Porque no se les da garantía a los que los suministren de que se les van a amortizar, se les va a prorrogar la amortización, se les va a reducir algunos otros impuestos o algunos de los pagos que tenía, etcétera, ¿no? Por tanto, ahí lo que apruebe hoy el Consejo de Ministros, bienvenido será, pero yo creo que de nuevo estamos inyectando a un moribundo un poco de penicilina o un poco de alguna inyección de rehabilitación. Ojalá se levante, pero hemos dejado demasiado tiempo. Y vuelvo a lo de antes. En el corto plazo hay cosas que hacer y no se han hecho, o por lo menos no se han hecho con rapidez. Ni se están haciendo, ni se están planteando. No estoy escuchando yo planes a corto plazo. Y en los planes a medio plazo, y perdón por alargarme, todavía no sabemos quién va a repartir y cómo y con qué calidad técnica se va a hacer la distribución de esos recursos que vengan de Europa, ¿no? Más bien sabemos que se quiere compartir entre el Estado y las comunidades autónomas. Pero mire usted, dígame cómo. Porque si no tenemos un cuerpo técnico independiente que lleve todo esto de la mano, la verdad es que podemos empezar a despilfarrar bastante de nuestra oportunidad de recuperación. Juan Ramón, se nos escapa el tiempo. Un último comentario, profesor Pampillón, por favor. Bueno, que hay que mirar al futuro, es decir, hay que mirar los mercados que en este momento parece que funcionan mejor. Yo creo que muchas empresas españolas ya están ubicadas en Asia. Asia ahora, junto con África, son los continentes que más crecen. Japón ha podido someter a la pandemia porque es una isla y pudo controlar mejor la entrada del virus. Japón está creciendo porque provee a China, porque exporta a China, que es la segunda economía del mundo. La tercera es Japón, la primera es Estados Unidos. Parece que China ha salido en V de la crisis económica, fue la primera en confinar a finales del año pasado y ahora está saliendo con crecimientos ya muy importantes. Es decir, ahí hay oportunidades de exportar bienes y servicios tecnológicos, servicios de ingeniería, servicios de consultoría, servicios de auditoría, servicios de telefonía, servicios bancarios. Yo creo que hay que mirar al mundo que crece, que está saliendo de la pandemia y que nuestros empresarios, si efectivamente no reciben esos fondos de los que decía Juan Ramón, ya sea por Hungría, ya sea porque tardan, ya sea porque el gobierno no lo hace bien, pues que la salida de la anterior crisis fue a través de las exportaciones de bienes y servicios. Pues yo creo que haría falta hacer hincapié en esas exportaciones de servicios hacia esos mercados que están creciendo. Estoy muy de acuerdo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, profesor Cuadrado, catedrático de Política Económica y titular de la Cátedra Jean Monnet, Política Económica y UE, y profesor Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Una tertulia desde luego interesantísima, nos encantaría continuar porque desde luego hay muchísimos temas que nos hubiera encantado tratar con ustedes, pero el tiempo es lo que tiene en televisión, así que les invito a acompañarnos otro día, en otro momento, para seguir debatiendo estos temas y muchos otros. Muchas gracias. Sin duda, encantado. Gracias. Gracias, buenos días.